Muy bien. El tema es teoría de la ley. Muy bien. Estudiaremos la teoría tridimensional del derecho, ¿sale? Algunos lo conocen como la teoría tritómica, la teoría de los tres círculos, clasificación de la norma jurídica, la jerarquización de la norma jurídica, teoría de la ley, ámbitos de vigencia de la ley, ámbitos, regulación de conflicto, principio de interés público, lagunas de la ley. Empezamos con la teoría tritómica del derecho. Esta teoría es presentada por el jurista brasileño Miguel Reale. Nos dice que el derecho tiene tres elementos. Hace mención al hecho, ¿sí? Que aquí vamos a mencionarlo como el derecho es un hecho social, es elaborado por los seres humanos que viven dentro de este conglomerado y está estimulado por ciertas necesidades sociales. El propósito es solucionar conflictos o en su caso es evitarlos. Cuando hablamos nosotros del hecho social, este hecho puede tener un origen completamente distinto, ¿verdad? Este hecho social puede ser un hecho de naturaleza política, ¿ok? Es un hecho que tiene origen en un tema económico, tiene origen en un tema social, tiene origen en una situación de conflicto, en una situación de guerra, tiene origen en una situación de necesidad, ¿vale? Etcétera, etcétera. Todo esto tiene como matiz, de alguna manera, su regulación a través de la producción de la norma de derecho. Muy bien. ¿Cómo combatimos ese hecho social? Bueno, se va a combatir con la conformación de la norma, ¿sale? La norma que implica un conjunto o ordenamiento coactivo e institucionalizado. Muy bien, pongo un ejemplo. Vamos a remitirnos a un acontecimiento de la historia que es la Revolución Francesa. Ahí va. Esta revolución rompe con un antiguo régimen en la cual tenemos un rey absolutista, toman la Bastilla, es un conflicto social que surge, este es el hecho social. Muy bien, aquí está. Pero ¿qué creen? Ese hecho social se va a traducir en una cuestión muy, muy interesante, en la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿vale? Derechos y deberes del ciudadano. Ay, muy bien, perdón, ¿eh? Aquí está, la francesa. Aquí está la imagen. Muy bien. Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Ciudadano de 1789. Es decir, este hecho social se vino a materializar con la creación de esta Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Ciudadano. Entonces, ese hecho social se normativa, se convirtió en una norma. Avanzando un poco más, tenemos la cuestión de la parte axiológica. El derecho tiene como consecución la aplicación de valores superiores. En este aspecto, el aspecto superior del derecho es lo que nosotros conocemos como la, este, la justicia, el valor superior del derecho. Estos tres son los elementos del derecho para la teoría tridimensional del mismo. Ahora bien, hay otro autor que ustedes deben de conocer de forma muy clara. Este autor se llama
Eduardo García Maínez. Y Maínez nos hace un planteamiento de una teoría denominada de los tres círculos. ¿Qué plantea Eduardo García Maínez en esta teoría? Bueno, Maínez nos hace el siguiente comentario. Ahí va. El derecho tiene tres elementos. Derecho formalmente válido, derecho intrínsecamente válido y derecho positivo o eficaz. Empezamos con el derecho formalmente válido. Decimos lo siguiente. Ahí va, ¿eh? El derecho formalmente válido tiene su origen en la Constitución. Además que fue creado por una autoridad competente. Esta autoridad competente es el poder legislativo. Muy bien. Además, para su creación se siguió un proceso que establece la propia Constitución. Ese es el derecho formalmente válido. Además de que este derecho tiene un ámbito de aplicación espacial, ámbito de aplicación temporal y personal. Muy bien. Ok, bien. Pero esto es lo que nos dice el derecho formalmente válido. Ahora bien, ¿qué es el derecho intrínsecamente válido? Esa es la siguiente pregunta que tendremos que resolver. Y en este punto decimos, el derecho intrínsecamente válido va a ser aquella que norma que busque el elemento que nosotros llamamos la justicia. El valor superior del derecho es que la norma sea justa. Y va a ser justa en la medida que se garanticen derechos humanos, derechos fundamentales del ser humano. Muy bien. ¿Se entiende, mis queridos abogados? ¿Vamos bien? Ok, entonces axiológicamente la norma será justa hasta el momento que la norma garantice la tutela eficaz de los derechos humanos. Si no se garantiza eso, mis queridos amigos, pues no podríamos considerar que la norma sea justa. Ok, entonces el elemento axiológico hace mención al tema subjetivo de la justicia. Continuamos y vemos el derecho positivo o eficaz. Esto alusión hace el comentario de que la norma tiene una aplicación efectiva. ¿En dónde? Bueno, la norma tiene una aplicación efectiva dentro de este triple ámbito. Ahí va. La norma es efectiva en un espacio geográfico. A esto lo conocemos como un ámbito espacial de validez. Muy bien. La norma es efectiva en un elemento temporal. ¿Esto qué significa? Después de que la norma ha sido publicada en el diario oficial de la Federación. Muy bien. Y la norma tiene un ámbito de aplicación personal. Esto es que es de observancia general y de cumplimiento obligatorio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se comprenden estos temas? ¿Sí? Muy bien. Entonces, a eso nos referimos con el derecho positivo eficaz. Además de quien infringe la norma, hay una consecuencia, hay un castigo, hay una sanción. Bueno, esto para explicar
esta teoría de los tres círculos, analizando lo que cada círculo está estructurando, está regulando. Pero no nos quedemos con ese simple comentario. Ahora lo que tenemos que es verificar a qué se refiere cada uno de estos números. El 1 solamente se relaciona con derecho formalmente válido. Ahí lo vemos. El número 2 se relaciona con derecho formalmente válido e intrínsecamente válido. ¿Sale? El 3 solamente se relaciona con el derecho intrínsecamente válido. El 4 se relaciona con el derecho formalmente válido y con el derecho positivo o eficaz. El 5 se relaciona con formalmente válido, intrínsecamente válido, positivo o eficaz. El 6 se relaciona con intrínsecamente válido y positivo o eficaz. Y el 7 solamente con este último. ¿Y eso tiene algún significado? Por supuesto, tiene un significado importantísimo. Ahí va. El número 1, normas formalmente válidas que carecen de valor intrínseco y de eficacia. ¿Cuáles son esas? Ahí va. En este momento, el Congreso de la Unión ha creado una norma, ¿sale? Y vean lo que dice esta norma, ¿eh? Que habla de un tema de detención de una persona argumentando una simple sospecha. Es decir, la norma que ha creado el Congreso de la Unión dice que si la autoridad tiene la sospecha de que se ha cometido un delito, la persona sea detenida. ¿Ok? Es una norma de derecho formalmente válido porque lo creó una autoridad competente de conformidad con un proceso que establece la Constitución. No podemos decir que sea una norma justa, ¿verdad? Porque esta norma es contraria a los derechos humanos. Imaginen también el siguiente supuesto, que tengamos jueces que como son garantes de derechos humanos, estos jueces digan, esta norma no la voy a aplicar, porque viola derechos humanos, son jueces garantistas. Entonces, no es una norma que sea efectiva, porque no es aplicable. Solamente cumple con uno de los círculos, con un punto que es el formalmente válido. ¿Se entiende este ejemplo que he puesto sobre el punto número 1, abogados? ¿Sí? Si tenemos dudas, con todo gusto, ¿eh? Quiero que quede muy claro. Vámonos con el punto número 2. Ahí va. Punto número 2. Deme un segundito, por favor. Ahí voy. Muy bien, ahora sí. Punto número 2. Lo relacionamos, mis queridos amigos, con lo siguiente. Formalmente válido e intrínsecamente válido. Pero si se fijan, no lo relacionamos con el derecho positivo o eficaz. ¿Y esto qué significará? Bien, ahí va. Pongamos un caso. Esta norma hace mención a los derechos humanos cuando una persona es detenida por la autoridad. Y es tan importante, compañeros, porque regula aspectos fundamentales. ¿Esto qué significa? Bueno, pongamos un caso particular. Eh, Aquí vamos a encontrarnos, mis queridos amigos, por ejemplo, con que nos diga la norma. Cuando realices una detención, garantiza los derechos humanos, que exista de alguna manera instrumentos técnicos que se verifique por parte de la autoridad de que en todo momento tú estás preservando sus derechos humanos. Que tengas en tu equipo de policía
que tengas una cámara de seguridad, que en tu patrulla tengas una cámara de seguridad, que tenga audio al momento de la detención de una persona, que se le lea los derechos fundamentales, que marca la Constitución y los tratados internacionales, etcétera, etcétera. Suena muy bonito. Aquí cumplimos con dos círculos. Formalmente válido porque ha sido establecida la norma de conformidad con la Constitución y el procedimiento legalmente establecido por ella. Ah, qué bonito. Se cumple con eso, va. Padrísimo. Pero ahí tenemos un segundo punto. Y esta norma, pues de alguna manera, busca la tutela de los derechos humanos. Qué bien. Pero ¿qué creen? El tercero no se cumple. ¿En qué sentido? Aunque la autoridad quisiera cumplirlo, no hay recursos para que todas las patrullas, para que todo el personal tenga estas cámaras de videovigilancia. ¿Sale? No hay capacitación. ¿Sale? No hay capacitación de los cuerpos policíacos. ¿Sí? El Estado no destina recursos a los elementos más importantes. Entonces, por mucho que sea una norma formalmente válida, que sea una norma intrínsecamente válida, ¿saben qué no se cumple? Con el tema de la eficacia. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Punto número 3. Solamente se relaciona con el formalmente válido, perdón, intrínsecamente válido, nada que ver con el formal y nada que ver con el positivo o eficaz. ¿Cómo está esto? Ahí va. Atentos, por favor. Decimos el siguiente comentario. Derecho intrínsecamente válido. Pongamos el caso de, por ejemplo, nuestros políticos. ¿Sale? Ahí va. Muy bien. Tenemos a nuestra afamada clase política. ¿Sale? Bueno, aquí están. Ocupan cargos públicos, hacen lo que quieren, de alguna manera no rinden del todo cuentas, hacen pura politiquería. Ahí los tenemos, ¿sale? Lo ideal es que si el pueblo pone, el pueblo quite. Un tema de justicia social es de que estas personas, si no cumplen con su función, sean retiradas de un cargo público. ¿Vamos bien? Ok. Ahora vamos a hacer el siguiente planteamiento. Estimados amigos, este es un tema de justicia social, pero esto no se encuentra regulado en nuestra Constitución, ¿sale? Por lo tanto, no es derecho formalmente válido. Y como no se encuentra ahí, del todo no es positivo, no es eficaz. Por lo tanto, ese servidor público, aunque no hubiese cumplido del todo con su encargo, va a concluir su mandato. ¿Se entiende? Es un ideal que no podemos exigir hasta en tanto no se hagan las adecuaciones. Solamente se cumple con uno de los círculos. ¿Lo comprendemos? ¿Sí? Bien, vámonos con el siguiente. Punto número 4. Se relaciona con derecho formalmente válido y positivo o eficaz, pero no intrínsecamente justo. Ahí va. Empecemos. Aquí tenemos un caso muy particular. Vamos a platicar, por ejemplo, de lo que establece nuestra Constitución en su artículo 16, dentro de su párrafo, compañeros, octavo. Hace mención a la figura de el arraigo. El arraigo es una figura que podríamos decir que es formalmente válido porque se encuentra descrito dentro de la propia norma constitucional. El arraigo es una figura eficaz
porque la fiscalía le solicita el arraigo a un juez de control y el juez de control la va a conceder con requisitos mínimos. En este caso, el arraigo habla de una privación de la libertad por una persona por 40 días o por una duplicidad para llegar a 80 días cuando se tiene la sospecha de que la persona probablemente se encuentra involucrada en un tema de delincuencia organizada, sin mayores elementos que un sospechosismo, ¿sale? La afectación que le podemos causar. La pregunta es, aunque sea una norma formalmente válida y eficaz, no es una norma que sea justa, vulnerando el principio de intrínsecamente válida. Solamente se relaciona con dos círculos. Punto número 5. Ahí va. El punto número 5, si lo vemos claramente, se relaciona con dos elementos, con los tres, perdón, formalmente válido, intrínsecamente válido, positivo o eficaz. Pongo el ejemplo. Ahí va. Vamos a hablar de una institución que tiene su origen en nuestro país, que en este caso es el juicio de amparo. Ahí va. Vamos a hablar de la ley de amparo. Muy bien. Empezamos, compañeros. El amparo es una norma formalmente válida. ¿Por qué? Porque se encuentra de alguna manera regulada en el artículo 103, en el artículo 107 de la Constitución y además se va a encontrar dentro de la ley de amparo. Esta fue creada por una autoridad competente que es el Congreso, ¿vale? Y se siguió un procedimiento para su elaboración. Muy bien. Ok, ahí está, primer elemento. Se cumple con el primer círculo. Segundo círculo, se va a cumplir en la medida que esta norma garantiza los derechos humanos del gobernado reconocidos tanto en nuestra Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Y es eficaz porque actos de autoridad que sean contrarios a todo lo que hemos visto, el juez de amparo los va a dejar sin efectos y en la medida que sea posible, regresará al gobernado en el goce de su derecho del cual ha sido vulnerado. Ahí tenemos el caso, mis queridos amigos, entonces de una norma que cumple con los tres atributos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Después tenemos el punto número 6 que se relaciona con derecho intrínsecamente válido, ¿sale? Es decir, justo y positivo o eficaz. Les menciono un caso particular. Vamos a hablar del comercio informal. Ok, aquí lo tenemos, el comercio informal, que muchas veces este comercio es tolerado por la autoridad. Este comercio informal no es un derecho formalmente válido porque no es reconocido, pero intrínsecamente válido, podríamos decir, en el tema de justicia social. Como tu estado no crea los empleos que se necesitan y yo tengo que mantener a mi familia, voy a desarrollar esta actividad, ¿sale? Tu estado hasta cierto punto la toleras.
Y después es positivo o eficaz porque aunque sea algo informal, hay una asociación de comerciantes. Y yo no puedo ir a pararme un tianguis o vender en un lugar público si antes no paso por una autorización de su propio gremio. Es decir, aunque no sea un derecho formalmente válido, hay reglas que me impone la propia asociación de estos comerciantes que de alguna manera debo de seguir, pues si quiero formar parte del gremio. ¿Se va entendiendo? Ok. Y tenemos, por ejemplo, el punto número 7. Este solamente le interesa el tema de la eficacia. No le interesa si es formalmente válido, ni tampoco intrínsecamente válido. Lo más importante es la eficacia. Aquí vamos a hacer mención de la costumbre jurídica. ¿Vale? Lo importante es la costumbre. Muy bien. Ok. Estimados amigos, esto para entender lo que es la norma. En este sentido, ahora sí, vamos a revisar la clasificación de la norma y la vamos a clasificar de la siguiente manera. Pero bueno, esa clasificación vendrá después de una pequeña pausa para que tomen un cafecito. Ya la mañana ha sido un poco larga, pues quedamos hasta ese punto, ¿vale? El maestro Jorge comentaba un tema de evaluación. Para su servidor, el licenciado Francisco les va a compartir un pequeño cuestionario de retroalimentación. Sobre ese cuestionario de retroalimentación, compañeros, lo van a contestar y al final, bueno, no de esta sesión, vamos a darle una semanita para que con calma lo contesten y me lo envíen a un correo que les voy a compartir. Muy bien. Entonces, para que esa va a ser la forma con la cual vamos a trabajar la evaluación. ¿Les parece muy bien, compañeros? Muy bien. Entonces, continuamos con esta formación profesional de su maestría en Derecho Civil y vamos a hablar con la clasificación de la norma jurídica. Empezamos con la clasificación de conformidad, primer lugar, por el sistema al que pertenece. Nacionales, locales, internacionales. Vamos a hacer la siguiente referencia. Ahí va. Atentos, por favor. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien. A continuación, vamos a clasificarlos. Pongo este mapa solamente para hacer una referencia espacial. Ahí va. Empezamos, por ejemplo, con la norma nacional. Ámbito de aplicación, el territorio geográfico de un país. ¿Sale? Esa es la norma nacional. Ahora bien, la norma local tiene un ámbito de aplicación en el territorio de una determinada entidad federativa y norma internacional hace referencia a los estados que han suscrito, que han celebrado un tratado internacional. Muy bien. Ok, esto de conformidad por el sistema al cual la norma pertenece. ¿Bien? Ok. Ahora bien, pasando por lo que respecta a su fuente, si el órgano creador es un órgano legislativo, la fuente será legislativa. Será consuetudinaria si tiene que ver con la costumbre, ¿verdad? Y la jurisprudencial por órganos jurisdiccionales facultados para la creación de la jurisprudencia. Vamos a hablar de la fuente legislativa. Ahí va. Por ejemplo, la fuente legislativa de la norma nacional, su fuente legislativa será el Congreso de la Unión. Muy bien. Esta es su fuente legislativa. Ahora bien, si hacemos alusión de la fuente de las normas locales, su órgano creador de la norma va a ser los congresos
locales. Si la norma es municipal, su creador será el ayuntamiento en una sesión llamada de cabildo. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Estas son las normas legislativas. Las normas consuetudinarias, recuerden, la costumbre tiene dos elementos. El acto reiterado, que es considerado como obligatorio por una determinada comunidad. Bien, ahí está la costumbre. Ahora vamos a pasar al tema jurisprudencial. Cuando hablamos de la jurisprudencia, tenemos que hacer referencia al órgano creador del derecho. Y aquí, por ejemplo, hablamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales colegiados del circuito y los plenos regionales de circuito. ¿Sale? La Suprema Corte de Justicia de la Nación crea jurisprudencia funcionando en pleno, funcionando en salas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación crea jurisprudencia en materia electoral. Muy bien. Los tribunales colegiados de circuito van a crear jurisprudencia vinculante y obligatoria dentro de su propio circuito judicial. Y los plenos regionales de circuito, creación de la reforma al Poder Judicial del 2021, van a crear jurisprudencia vinculante y bueno, van a resolver más bien contradicciones de tesis de sus tribunales colegiados de su misma región. ¿Sale? Entonces, ahí vamos a revisar cuáles son los órganos facultados para crear jurisprudencia. La jurisprudencia complementa lagunas de la ley. ¿Sale? La jurisprudencia resuelve antinomias. Muy bien. Ok. Hasta aquí vamos bien con el tema de por su fuente. ¿Se entiende? Sí. Ok. Me comenta el licenciado Valentino que por lo que respecta dice, por lo que respecta a el Estado de México, las salas de apelación está integrando jurisprudencia. Ah, ok, qué bueno que lo menciona. Mi estimado maestro, esto es muy importante porque, si bien es cierto, no se menciona a grosso modo cuando hablamos de jurisprudencia, pero también a nivel local se crea jurisprudencia. En ese caso, la jurisprudencia que usted me está señalando, mi querido amigo, tiene una aplicación dentro del propio territorio del Estado de México. Su fundamento, su base es el territorio del Estado de México, por supuesto, se encuentra dentro de la constitucionalidad, pero dentro del Estado de México. Es decir, esa jurisprudencia es su único ámbito de vigencia espacial, temporal y personal, es el territorio del Estado de México. Pero por supuesto que también hablamos de una jurisprudencia local, por supuesto. Muy bien. Ok, bien, estimados amigos. Vamos a continuar y, por ejemplo, ahí va. Muy bien. Seguimos y vemos ahora lo referente con por su ámbito personal de validez. Las normas son de aplicación vinculante y obligatoria. Son genéricas, son para todos, pero también tenemos normas individualizadas como son los acuerdos reparatorios, como son los
contratos, como son los convenios, como son las sentencias. En este caso, la resolución que aquí se dicte, los acuerdos que aquí se suscriban, las voluntades que hayan negociado, se van a circunscribir a las partes que intervienen en este acto. Bien, por su jerarquía, vamos a distinguirlo en constitucionales y ordinarias. Las normas constitucionales, pues bueno, su propio nombre nos los dice. Su origen se encuentra en la norma suprema. Su origen se encuentra dentro de nuestro texto constitucional, dentro de alguno de sus 9 títulos, ¿sale? 9 títulos, o dentro de sus 136 artículos, ¿sale? O dentro de sus transitorios. Ahí tenemos a las normas constitucionales. Las normas ordinarias derivan de la propia Constitución. Y entonces estas normas tienen validez en tanto no contradigan a la norma suprema, a la norma base, a la norma que da origen, que da sustento a todo el ordenamiento jurídico. ¿Se va comprendiendo este tema, compañeros? Vamos bien sobre esta explicación que venimos señalando hasta este punto. ¿Sí está claro? ¿Sí, compañeros? Muy bien. Cualquier comentario de verdad, con todo gusto lo aclaramos. Lo que no queremos es que avancemos sin tener bases suficientes, que avancemos sin desarrollar bien los contenidos. ¿Ok? Muy bien, compañeros. Entonces, vamos a seguir avanzando. Perfecto. Ahora seguimos con las normas. Ahí va, ¿eh? Muy bien. Por sus sanciones. Normas perfectas, normas más que perfectas, normas menos que perfectas y normas imperfectas. Normas perfectas. Esas normas son aquellas que contemplan una sanción, ¿sale? Es decir, incumplir con estas normas tienen una consecuencia, hacen merecimiento a un castigo, a una pena. Entonces, incumplir con estas normas tiene una consecuencia. Muy bien. Ok. Avanzamos y tenemos, por supuesto, otras normas como son las más que perfectas. ¿Qué implican estas normas? Además de la pena, además de la sanción, estas normas prevén un tema que tiene que ver con la reparación económica de el daño. Es decir, no me es suficiente con que tengas un castigo. También lo importante es que repares el daño causado. ¿Está claro? Bien, las normas menos que perfectas, estas normas, muchas veces los efectos derivados de la ley, los efectos derivados del acto de autoridad, ya no se pueden retrotraer al estado que se encontraban con antelación. Es decir, lo que aquí ocurrió, pues bueno, ya no se podrá echar para atrás. Lo único que podemos sobre esas normas menos que perfectas es el tema de reparación del daño a la persona que ha sido afectada. Entonces, concluimos con la reparación del daño. ¿Se entiende? Bien. Y por lo que respecta a las normas imperfectas,
Pues bueno, estas no tienen castigo, estas no tienen sanción, estas no tienen consecuencia ante su incumplimiento. Bueno, pues entonces lamentablemente nos encontramos a que con estas normas prácticamente no pasa nada. Continuamos por su calidad. Las normas positivas son aquellas que confieren un derecho, que conceden una atribución. Las normas prohibitivas o negativas son aquellas impositivas, son aquellas que nos obligan, son aquellas que nos prohíben una determinada conducta. ¿Sale? Bien. Por ejemplo, una norma civil es una norma positiva o permisiva, porque normalmente los particulares nos sujetamos a la norma civil a través del acto jurídico, es decir, la manifestación de la voluntad para producir consecuencias de derecho. Por ejemplo, las normas penales, por regla general, son prohibitivas o negativas. Lo que evita el legislador es que la conducta que ahí se establece, pues se materialice, ¿verdad? Por sus relaciones de complementación, las normas son primarias y son secundarias. ¿Cuáles son las normas primarias? Bien, las normas primarias son aquellas que dependen de sí mismas. No se encuentran subordinados a ninguna otra norma. Claro, que estamos de acuerdo que estas normas primarias tienen su origen en la Constitución. Eso sí nos queda muy claro. Lo que sí marca una diferencia, compañeros, es de que a partir de este momento, las normas dependen de sí mismas, no se encuentran subordinadas a ninguna otra, como es en el caso de las normas secundarias. Estas sí se encuentran subordinadas a la existencia de una norma principal. En este caso hablamos de los reglamentos. ¿Ok? ¿Puede haber reglamentos sin ley? Sí. Lo que no puede, bueno, perdón, ¿puede haber ley sin reglamento? Sí. Lo que no puede existir es un reglamento sin ley. El reglamento se encuentra subordinado a la existencia de una norma. Por su relación de la voluntad con particulares, las normas son taxativas o son disponibles. Normas taxativas. ¿Cuáles son? Las normas taxativas son impositivas, son obligatorias, son vinculantes y las disponibles nosotros nos vamos a, de alguna manera, sujetar de forma voluntaria. Exactamente, mi estimado maestro, que aquí nos hace un comentario, déjenlo pongo de rápidamente mi estimado maestro Ángel Hernández, que nos dice que ahí están las leyes secundarias, ahí entran las normas secundarias o complementarias, por supuesto, maestro. A esta referencia hacemos mención. Muy bien. Ok, después de estudiar la clasificación de la norma, hay un punto que de alguna manera, pues mucho se comenta, pero es muy práctico analizar. Hablamos, por ejemplo, de una jerarquización de las normas de conformidad con el artículo 133 constitucional y decimos que en el pináculo de todas estas normas se encuentra la Constitución. Después decimos que en el segundo punto, en el segundo escalón, tenemos los tratados internacionales, que son los acuerdos que el Estado mexicano ha suscrito con otras potencias. Hablamos también de normas generales. Las normas generales, estas normas que mencionamos aquí, generales y federales, son emitidas por el Congreso de la Unión. Pero las normas generales son de aplicación concurrente por autoridades federales, locales y municipales, mientras que las normas federales solamente es de aplicación para las autoridades a nivel federal.
Después tenemos las normas locales, que son normas que han sido aprobadas por los congresos de los estados y su ámbito de aplicación espacial, temporal y personal es el territorio de una entidad federativa. Después abajo tenemos los reglamentos. Acuérdense que los reglamentos se encuentran subordinados a una ley principal. Tenemos un reglamento federal o un reglamento local. El reglamento federal es competencia del presidente de la República, mientras que los reglamentos locales de los gobernadores de los estados. Muy bien. Después tenemos los decretos, que son disposiciones de naturaleza administrativa que emana de la facultad que tienen los poderes ejecutivos. Y concluimos con normas individualizadas, como son los contratos, los convenios, los acuerdos, ¿sale? Las sentencias. Muy bien. Ok, para hablar de esta jerarquización de las normas. Ahora bien, a partir de la reforma de junio del 2008 en el tema de derechos humanos, vamos a hacer referencia nosotros a un bloque de constitucionalidad y en el mismo parámetro vamos a poner a los derechos humanos reconocidos en donde, en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Ahí está la referencia con este bloque de constitucionalidad en el mismo parámetro. Y aquí, de conformidad con la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, también vamos a incluir la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Ok. ¿Ven? Para aplicar este ejercicio de bloque de constitucionalidad, vamos a apoyarnos en los principios de interpretación conforme y en el principio pro persona. Interpretación conforme y principio pro persona. Interpretación conforme. El acto de autoridad a la luz de la norma. Control de legalidad a la luz de la Constitución. Control de constitucionalidad a la luz de la aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Control de convencionalidad. Y vamos a aplicar, por supuesto, en este caso, la norma que sea más favorable, la norma que sea menos restrictiva, la norma que garantice los derechos humanos de la persona. Muy bien. Hasta aquí creo que no vamos mal, ¿verdad? Vamos entendiendo los conceptos que se vienen desarrollando. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí, maestros? ¿Sí? Muy bien. ¿Sale? Bien, por aquí tenemos un equipo que se conectó, que no sé cómo se denomine, pero tiene un I1QRDIW3ZLLZ. Ayúdenme si tienen por ahí un nombre, por favor, no sea malito, ¿sale? Para que no tengamos ahí complicaciones. Vámonos al siguiente tema. Ahora sí, iniciamos con esta cuestión que se denomina teoría de la ley. Bien, vamos a hablar de la norma hablando de su aplicación desde tres ámbitos de vigencia: la vigencia espacial, la vigencia temporal y la vigencia personal. Hablando de la vigencia espacial, hablamos de su aplicación, ¿sale? Y en este punto, ¿dónde se va a aplicar la norma? En pocas palabras, es el cuadro que ya les coloqué. Es decir, tenemos nosotros el ámbito de vigencia de la norma, que puede ser nacional,
todo el territorio de un estado, que puede ser local, el territorio de una entidad federativa, o puede ser inclusive internacional cuando hacemos referencia a la aplicación de tratados internacionales. Bien, avanzamos y vemos, por ejemplo, la aplicación de la norma en su vigencia temporal. El inicio de la norma es el sistema sincrónico. La ley fija la fecha de inicio. ¿Y esto qué implica? Bueno, si la ley establece la fecha de su inicio, entonces estamos en el entendido siguiente. Aquí tenemos la norma. Aquí tenemos el diario oficial de la Federación. Muy bien. Ok. En este caso, compañeros, bueno, aunque la norma haya establecido su inicio, este tendrá que ser posterior a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La norma se ha aprobado para el mes de diciembre y la norma dice entrará en vigor para el día 1 de enero, ¿sale? Del 2024. ¿Ok? Es decir, esta norma entra en vigor en la fecha que la misma ha establecido. Y si no es así, entendemos que su entrada en vigor será al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muy bien. Ok, seguimos y ahora vamos a ver la vigencia, el inicio, pero sucesivo. Esto ya no es aplicable. Pero bueno, vamos a remontarnos a un México en el siglo XIX, a un México a principios del siglo XX. ¿Esto qué implicaba? Bueno, para llegar a varias regiones de nuestro país, pues bueno, tendríamos que recorrer varios días. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nuestro territorio, nuestro país. Aquí está. ¿Sale? Muy bien. Imaginen ustedes que la norma se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación y de la Ciudad de México la tenemos que dar a conocer hasta Monterrey. Bueno, en este sistema implicaba, va a entrar en vigor después de su tercer día, ¿sale? De su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y después de aquí vas a contar un día por cada 40 kilómetros, que es lo máximo que se recurría en un día. ¿Sale? Este sistema prácticamente ya cayó en desuso. Pero como todo tiene un inicio, también va a tener un final. Y en este punto hablamos del fin de la norma. Cuando es parcial, lo conocemos como derogación. Cuando es total, lo conocemos con el nombre de abrogación. A veces la norma nos señala en qué fecha ésta deja de tener vigor. Por ejemplo, mencionamos un caso particular. Vamos a hablar del Código Fiscal de la Federación. Muy bien. Esta disposición normativa nos dice de forma muy clara que va a estar en vigor del día 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre del año en curso, ¿sí? Estará en vigor esta norma. Bien, tácita. Ahí va. Fin tácito de la norma. Bueno, aquí va la explicación. En el país, el año pasado, por el mes de junio, se publicó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esta norma
en cuanto ya esté en vigor en todo el país, las normas procesales civiles de las entidades federativas van a quedar sin ningún efecto. ¿Sí? Muy bien. Y tenemos, por supuesto, el ámbito de vigencia de la norma. La norma, en un principio señalamos, es de observancia general y de cumplimiento obligatorio. Pero, ahí va, a veces la norma hace distinción entre, entre nacionales y extranjeros. Por ejemplo, las normas en materia política, ¿sale? Estas normas solamente se van a aplicar para los nacionales mexicanos, ya sea por nacimiento o por naturalización. Muy bien. Estas son las normas que tienen que ver con materia política. Las normas que tienen que ver sobre situación migratoria solamente se van a aplicar a los extranjeros que se encuentren en nuestro país. Y tenemos, por supuesto, las normas que hacen referencia con, por ejemplo, las normas civiles que tienen que ver con el tema de los contratos que tienen que ver con las obligaciones, se aplican a mayores de edad. Y a los menores de edad se les va a aplicar, pero siempre y cuando se encuentren representados. Muy bien. Después tenemos, por ejemplo, las normas en materia de familia que se van a interpretar de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución, ¿sale? Y con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, se van a interpretar a favor del menor. Muy bien. Ok. Y bueno, lo mismo con referente al domicilio, que es el lugar físico donde la persona cumplirá con sus derechos y sus obligaciones. Bien. Ok. Después de este cuadro, pasamos al siguiente punto, en donde vamos a hacer referencia a los conflictos de leyes en el espacio, en el tiempo y en cuanto al estado y capacidad de las personas. En cuanto en el espacio, ahí va, pues son distintas consideraciones que hay que verificar. Aquí, por ejemplo, en el espacio, sí tenemos a dos partes que se encuentran en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y van a celebrar un acto jurídico en el puerto de Veracruz sobre un bien inmueble. La norma que se va a aplicar en caso de que surja un conflicto es la que se ubica dentro, la que donde se ubica el bien inmueble. O a veces, por ejemplo, se ha cometido un delito en el estado de México, en el estado de Puebla, y sin embargo, los efectos de ese delito van a concluir en la ciudad de Cancún, estado de Quintana Roo. Entonces, esa autoridad es la que tendría que abrir la respectiva carpeta de investigación. Es decir, en este punto estamos viendo cómo se van a resolver los conflictos que tengan que ver referente con leyes en el espacio. Muy bien, compañeros. Ok. Por lo que respecta a la retroactividad, entendemos de conformidad con el artículo 14 de nuestra Constitución que la ley no puede tener efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, ¿sale? Pero, atención, en este caso en particular, si la norma es en beneficio, entonces sí puede tener aspectos relativos de retroactividad. A lo que voy es,
Entiendan siempre que los efectos de la norma es hacia futuro, pero la propia Constitución nos permite que puedan tener efectos retroactivos si es en beneficio. A, cometió un delito en el año 2023 que se castigaba con 15 años de prisión. Para el 2024, ese delito que cometió A disminuye su pena a 10 años. Es decir, en este caso, vamos a ver que sí podemos aplicar la norma en sentido retroactivo porque es en beneficio. Por lo que respecta al domicilio, mis queridos amigos, vamos a señalar lo siguiente. Ahí va. Domicilio. En relación al domicilio, vamos a verificar que es el lugar donde la persona va a cumplir con sus derechos y sus obligaciones. El domicilio de una persona física es su residencia. De no tener residencia, su principal fuente de trabajo, su actividad económica. Y si no, donde se encuentre la persona. Muy bien. Ahí está por lo que respecta al domicilio. Avanzamos un poco más y destacamos. Ahí va. Dice, principios de interés público. Los particulares no pueden alterar ni modificar la ley ni dejar de cumplirla. Solo son renunciables los derechos privados cuando estos no perjudiquen a terceros. Y decimos, la ignorancia de la ley no es excusa para su cumplimiento. Voy a ponerles un ejemplo, mis queridos amigos, en relación al siguiente tema. A ver, ¿cuáles derechos son renunciables? Tenemos aquí el vínculo entre un acreedor y su deudor. En el momento que se celebró el contrato entre este acreedor y deudor, se fijó una tasa de interés, ¿sale? Pero bueno, lo que quiere el acreedor con tal de que pague el deudor es renunciar al interés y solamente pide pago sobre capital. En este caso, compañeros, vamos a encontrarlo de que son derechos que las partes sí pueden renunciar. Lo que no se puede renunciar es cuando se afecta a un tercero. Pongamos un caso. Ahí va. Tenemos aún a personas que han disuelto su matrimonio, ¿sale? Y en esa disolución de su vínculo matrimonial se ha fijado un tema importante referente con guarda y custodia y el pago de alimentos. Se condena a sujeto A al pago de alimentos. Esta resolución fue del año 2023. Muy bien, en la cual prácticamente hubo un incumplimiento de su obligación. Para el 2024, la señora B negocia con A y le dice, ya, borrón y cuenta nueva. Ya no me pagues nada de lo de 2023, pero empieza a pagarme en este momento. ¿Saben qué, compañeros? No, porque no puede renunciar a derechos que le corresponden a terceras personas. Muy bien. Ok. Concluimos con el tema de que si la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento, por supuesto que el juez tomará en consideración algunos elementos para disminuir la sanción, para disminuir la consecuencia. Por ejemplo, en temas de notorio atraso intelectual, apartamiento de las vías de comunicación o una miserable situación económica. No significa que no compurgues tu sanción, que no tengas que cumplir con la ley. Lo que sí lo va a tomar en cuenta el juzgador para imponer una sanción menor. ¿Qué facilidades? Perdonar la sanción
o en su caso se amplía el plazo de cumplimiento. Muy bien. Y concluimos con el siguiente análisis. Decimos, ahí va, atentos, lagunas de la ley. La oscuridad de la ley no deja, no autoriza a los jueces a dejar de resolver las controversias. Todo lo contrario, tienen que resolver estos conflictos que han surgido. En este punto vamos a aplicar la suplencia. La ley expresa, es decir, la norma del caso en particular, vamos a utilizar la interpretación por analogía. Eso implica cómo se han resuelto asuntos similares por otros órganos jurisdiccionales y nos puede generar un criterio de orientación. La jurisprudencia o precedente judicial que tiene que ver con criterios vinculantes y obligatorios de un órgano jurisdiccional facultado para la creación de jurisprudencia. Y por supuesto, de conformidad con el artículo 14 constitucional, los principios generales del derecho. Concluimos con la interpretación de equidad, señalando que en todo caso el juez inclinará la balanza para aquella persona que hubiese tratado de, en este caso, trata de evitar perjuicios o en su caso pretenda obtener un lucro. Compañeros, con esto concluye la unidad de teoría de la ley y vamos a empezar con una tercera unidad que hace referencia al acto jurídico, ¿vale? Muy bien, entonces iniciamos siguiente unidad.